Descubriendo la ciencia con Einstein. Bienvenidos amigos, espero se encuentren muy bien y gozando de una excelente salud. Preparen papel y lápiz y vamos a concentrarnos en este nuevo tema. Empezamos. Aplicaciones prácticas de las matemáticas en la vida cotidiana. Álgebra. Se utiliza para calcular el costo total de una compra en una tienda. Ejemplo. Si una camiseta cuesta $10 y se aplica un descuento del 20%, ¿cuál es el precio final? Geometría. Se utiliza para diseñar edificios y estructuras. Ejemplo, un arquitecto utiliza la geometría para diseñar la forma y la estructura de un edificio. Trigonometría. Se utiliza para calcular la altura de un edificio. Ejemplo, un arquitecto utiliza la trigonometría para calcular la altura de un edificio utilizando el ángulo de elevación y la distancia desde la base del edificio. Cálculo. Se utiliza para calcular la velocidad de un objeto en movimiento. Ejemplo, un ingeniero utiliza el cálculo para calcular la velocidad de un objeto en movimiento utilizando la distancia y el tiempo. Estadística. Se utiliza para analizar datos y tomar decisiones informadas. Ejemplo, un analista de datos utiliza la estadística para analizar los datos de ventas y tomar decisiones informadas sobre la estrategia de marketing de una empresa. Criptografía. Se utiliza para encriptar y proteger información. Ejemplo, un programador utiliza la criptografía para encriptar y proteger información confidencial en una base de datos. Teoría de juegos. Se utiliza para modelar y analizar situaciones en las que varias partes interactúan. Ejemplo, los economistas utilizan la teoría de juegos para modelar y analizar el comportamiento de los mercados. Teoría de grafos. Se utiliza para modelar y analizar relaciones entre diferentes objetos. Ejemplo, los ingenieros utilizan la teoría de grafos para modelar y analizar la red eléctrica. Investigación de operaciones. Se utiliza para mejorar la eficiencia y la efectividad en la toma de decisiones. Ejemplo, un gerente utiliza la investigación de operaciones para optimizar la asignación de recursos en una empresa. Análisis de datos. Se utiliza para identificar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. Ejemplo, un científico de datos utiliza el análisis de datos para identificar patrones en los datos de las redes sociales. Física. Utiliza conceptos matemáticos para describir y predecir el comportamiento del mundo físico. Ejemplo, un ingeniero utiliza la física para diseñar y construir un puente que sea seguro y resistente. Ingeniería. Se utiliza para diseñar, construir y mantener estructuras y sistemas complejos. Ejemplo, un ingeniero utiliza la ingeniería para diseñar y construir un sistema de transporte seguro y eficiente. Economía. Se utiliza para modelar y analizar las interacciones entre los actores económicos. Ejemplo, un economista utiliza la economía para modelar y analizar el comportamiento de los mercados financieros. Biología. Se utiliza para analizar datos de investigación y modelar procesos biológicos. Ejemplo, un biólogo utiliza la biología para estudiar los procesos celulares y los sistemas biológicos. Investigación de operaciones. Se utiliza para mejorar la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones. Ejemplo, un gerente utiliza la investigación de operaciones para optimizar el flujo de trabajo en una fábrica y reducir los costos de producción. Programación. Se utiliza para desarrollar software y aplicaciones. Ejemplo, un programador utiliza la programación para crear una aplicación de compra en línea para una tienda. Análisis financiero. Se utiliza para evaluar el desempeño financiero de una empresa. Ejemplo, un analista financiero utiliza el análisis financiero para evaluar el rendimiento de una empresa y tomar decisiones informadas sobre las inversiones. Análisis de riesgos. Se utiliza para evaluar los riesgos y tomar decisiones informadas. Ejemplo, un corredor de seguros utiliza el análisis de riesgos para evaluar el riesgo de un cliente y ofrecer un plan de seguros adecuado. Predicción del tiempo. Se utiliza para predecir el clima y las condiciones atmosféricas. Ejemplo, un meteorólogo utiliza la predicción del tiempo para predecir el clima y proporcionar información útil para el público. Análisis de redes sociales. Se utiliza para analizar las relaciones entre individuos en una red social. Ejemplo, un analista de redes sociales utiliza el análisis de redes sociales para identificar patrones y tendencias en las relaciones entre individuos en una plataforma de redes sociales. Diseño de videojuegos. Se utiliza para diseñar y desarrollar videojuegos. Ejemplo, un diseñador de videojuegos utiliza las matemáticas para diseñar niveles, personajes y mecánicas de juego. Procesamiento de señales. Se utiliza para procesar y analizar señales de audio y video.
Ejemplo, un ingeniero de audio utiliza el procesamiento de señales para filtrar y mejorar la calidad del sonido en una grabación de audio. Robótica. Se utiliza para diseñar y construir robots. Ejemplo, un ingeniero robótico utiliza las matemáticas para diseñar la estructura y los sistemas de control de un robot. Análisis de imágenes. Se utiliza para analizar y procesar imágenes digitales. Ejemplo, un científico de datos utiliza el análisis de imágenes para analizar y procesar imágenes satelitales para estudiar la evolución de las condiciones climáticas. Análisis de tráfico. Se utiliza para modelar y analizar el flujo de tráfico. Ejemplo, un ingeniero de transporte utiliza el análisis de tráfico para diseñar una red de carreteras que sea segura y eficiente. Teoría de la complejidad. Se utiliza para analizar sistemas complejos. Ejemplo, un científico utiliza la teoría de la complejidad para analizar el comportamiento de los sistemas ecológicos. Cifrado. Se utiliza para encriptar y proteger información. Ejemplo, un programador utiliza el cifrado para encriptar y proteger información confidencial en una aplicación de mensajería. Teoría de la información. Se utiliza para analizar la transmisión de información. Ejemplo, un ingeniero de telecomunicaciones utiliza la teoría de la información para analizar la transmisión de datos a través de una red. Análisis de juegos. Se utiliza para analizar y mejorar la estrategia en juegos. Ejemplo, un jugador de ajedrez utiliza el análisis de juegos para analizar partidas anteriores y mejorar su estrategia. Topología. Se utiliza para estudiar las propiedades geométricas de los objetos. Ejemplo, un matemático utiliza la topología para estudiar las propiedades de las superficies y los objetos en el espacio. Simulación. Se utiliza para modelar y simular sistemas complejos. Ejemplo, un científico utiliza la simulación para modelar el clima y predecir los efectos del cambio climático. Estadística. Se utiliza para analizar datos y tomar decisiones informadas. Ejemplo, un investigador utiliza la estadística para analizar datos y determinar si hay una correlación entre dos variables. Criptografía. Se utiliza para proteger información confidencial. Ejemplo, un ingeniero de seguridad utiliza la criptografía para proteger la información confidencial en una base de datos. Probabilidad. Se utiliza para calcular la probabilidad de eventos. Ejemplo, un corredor de apuestas utiliza la probabilidad para calcular las probabilidades de ganar para diferentes eventos deportivos. Matemáticas financieras. Se utiliza para calcular intereses, valores presentes y futuros, y otros conceptos financieros. Ejemplo, un banquero utiliza las matemáticas financieras para calcular el interés en un préstamo. Geometría. Se utiliza para estudiar las propiedades de las formas y figuras geométricas. Ejemplo, un arquitecto utiliza la geometría para diseñar edificios y estructuras. Álgebra lineal. Se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ejemplo, un ingeniero utiliza el álgebra lineal para resolver sistemas de ecuaciones que modelan el comportamiento de un sistema físico. Análisis matemático. Se utiliza para estudiar las propiedades de las funciones y su comportamiento en diferentes puntos. Ejemplo, un físico utiliza el análisis matemático para estudiar el comportamiento de una partícula en movimiento. Análisis de datos. Se utiliza para analizar grandes conjuntos de datos. Ejemplo, un científico de datos utiliza el análisis de datos para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos. Teoría de grafos. Se utiliza para modelar y analizar redes y relaciones. Ejemplo, un ingeniero de redes utiliza la teoría de grafos para modelar y analizar una red de computadoras. Física teórica. Se utiliza para desarrollar teorías y modelos matemáticos para explicar los fenómenos físicos. Ejemplo, un físico teórico utiliza la física teórica para desarrollar modelos matemáticos que expliquen la gravedad. Teoría de la relatividad. Se utiliza para entender la relación entre el espacio, el tiempo y la gravedad. Ejemplo, un astrofísico utiliza la teoría de la relatividad para estudiar la estructura del universo. Cálculo tensorial. Se utiliza para estudiar el movimiento y la deformación de objetos en un espacio tridimensional. Ejemplo, un ingeniero aeroespacial utiliza el cálculo tensorial para calcular el movimiento y la deformación de un avión en vuelo. Teoría de la complejidad computacional. Se utiliza para estudiar la complejidad de los algoritmos y problemas computacionales. Ejemplo, un científico de la computación utiliza la teoría de la complejidad computacional para analizar la eficiencia de diferentes algoritmos. Álgebra abstracta. Se utiliza para estudiar estructuras abstractas y sus propiedades. Ejemplo,
Un matemático utiliza el álgebra abstracta para estudiar las propiedades de los números complejos. Análisis complejo, se utiliza para estudiar funciones complejas y sus propiedades. Ejemplo, un ingeniero eléctrico utiliza el análisis complejo para estudiar circuitos eléctricos. Teoría de números, se utiliza para estudiar las propiedades de los números enteros y sus relaciones. Ejemplo, un criptógrafo utiliza la teoría de números para desarrollar algoritmos criptográficos seguros. Ecuaciones diferenciales, se utiliza para modelar y analizar fenómenos que cambian con el tiempo. Ejemplo, un ingeniero utiliza las ecuaciones diferenciales para modelar la dinámica de un sistema físico. Matemáticas educativas, se utiliza para desarrollar y mejorar la enseñanza de las matemáticas. Ejemplo, un profesor de matemáticas utiliza las matemáticas educativas para desarrollar actividades y materiales de enseñanza que ayuden a sus estudiantes a entender mejor los conceptos matemáticos. Matemáticas recreativas, se utiliza para resolver acertijos y juegos matemáticos. Ejemplo, un aficionado a los rompecabezas utiliza las matemáticas recreativas para resolver un acertijo de Sudoku. Geometría diferencial, se utiliza para estudiar la geometría de las curvas y superficies en el espacio. Ejemplo, un físico utiliza la geometría diferencial para modelar la curvatura del espacio-tiempo. Análisis funcional, se utiliza para estudiar espacios de funciones y operadores lineales entre ellos. Ejemplo, un ingeniero de control utiliza el análisis funcional para diseñar controladores para sistemas dinámicos. Geometría euclidiana, se utiliza para estudiar la geometría de objetos en el plano y en el espacio tridimensional. Ejemplo, un arquitecto utiliza la geometría euclidiana para diseñar y construir edificios. Geometría algebraica, se utiliza para estudiar las propiedades geométricas de las soluciones de sistemas de ecuaciones algebraicas. Ejemplo, un investigador en inteligencia artificial utiliza la geometría algebraica para desarrollar algoritmos de reconocimiento de imágenes. Análisis de Fourier, se utiliza para analizar y descomponer señales en sus componentes frecuenciales. Ejemplo, un ingeniero de audio utiliza el análisis de Fourier para procesar señales de audio y reducir el ruido. Topología algebraica, se utiliza para estudiar propiedades topológicas de espacios mediante herramientas algebraicas. Ejemplo, un biólogo utiliza la topología algebraica para estudiar las propiedades topológicas de estructuras biológicas. Matemática financiera, se utiliza para modelar y analizar situaciones financieras, como la inversión y el préstamo de dinero. Ejemplo, un analista financiero utiliza la matemática financiera para estimar el rendimiento de una inversión. Cálculo de probabilidades, se utiliza para modelar y analizar situaciones en las que hay incertidumbre. Ejemplo, un actuario utiliza el cálculo de probabilidades para estimar la probabilidad de que ocurra un evento asegurable. Teoría de juegos, se utiliza para analizar situaciones en las que varias partes interactúan. Ejemplo, un economista utiliza la teoría de juegos para modelar las estrategias de competencia en un mercado. Estadística, se utiliza para analizar y comprender datos y patrones en conjuntos de datos. Ejemplo, un científico de datos utiliza la estadística para analizar los datos de ventas de una empresa y predecir futuras tendencias de ventas. Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones prácticas de las matemáticas en la vida cotidiana. Las matemáticas son una herramienta poderosa que se aplica en casi todos los campos de la vida, desde la ciencia y la tecnología hasta las artes y la cultura. Hemos llegado al fin de este programa. Realmente me divertí mucho, se les quiere infinitesimalmente y a la velocidad de la luz, no les saco la lengua porque soy una imagen, jejeje. Sígueme y dale like, si deseas que publiquemos algún contenido en específico déjalo en los comentarios.